Hola, bienvenidas y bienvenidos. Me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Itlali Lastra, yo soy la coordinadora administrativa y de difusión en Psicotepal AC. Les agradecemos que nos acompañen en esta transmisión en vivo para la plática que el día de hoy tiene por tema Psicología Funcional para Psicoterapeutas. Y estará a cargo de una excelente terapeuta, quien presentaré a continuación. Ella es Patricia Kras. Es psicóloga clínica por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Tiene una maestría en terapia familiar. Se formó como psicoterapeuta corporal con Blanca Rosa Añorbe, Guillermo Mendoza, Cherif Chalacanis. Estudió psicodrama con Jaime Winkler. También tiene estudios en vegetoterapia en Psicotepal. Es fundadora de Imago, Psicología, Arte y Cultura. Tiene 30 años de experiencia en la práctica clínica con un modelo de intervención existencial, psicocorporal y sistémico. Actualmente es docente de psicopatología para la maestría en psicoterapia gestal en diferentes instituciones. Bueno, esperemos que la conexión nos deje hacer esta transmisión y le dejo la palabra a Pati. No olviden dejarnos sus dudas y comentarios. Esperamos resolvérselas. Ok, Pati, te dejo el micrófono. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias a Psicotepal por la invitación. Este tema de psicopatología funcional para psicoterapeutas es un tema, bueno, que me apasiona porque llevo 30 años de práctica clínica desde el modelo psicocorporal, existencial humanista y realmente el objetivo de esta plática es, si bien el tema es muy amplio, muy profundo, el objetivo es sensibilizar a los colegas psicoterapeutas, a los que se inician en la práctica de la psicoterapia o a los que ya tenemos un tiempo en la psicopatología, en la psicología clínica, y tratando de integrar desde una mirada incluyente, transversal y crítica aquello que la psicopatología nos puede aportar a nuestra práctica, independientemente del modelo al que nos dediquemos. Yo he observado en mi práctica como docente y en niveles de maestría y de doctorado en psicoterapia como dos grandes aspectos, dos grandes temores, diríamos, hacia lo que es el diagnóstico y lo que es el psicofármaco, la medicalización de los pacientes. Hay por un lado colegas que tienen miedo al diagnóstico porque creen que no van a poder, creen que no son capaces, no tienen las herramientas, consideran que a lo mejor algunos, como no han hecho la carrera de psicología y se han formado en la psicoterapia, les falta a lo mejor conocer cómo hacer una historia clínica, cómo elaborar un reporte clínico que es diferente a la historia clínica, cómo trabajar con el eje, con el diagnóstico multiaxial de la personalidad que aparece planteado en el DSM-3, pero que ya no se utiliza, cosa que se me hace un error porque el diagnóstico multiaxial nos ayuda mucho a los psicoterapeutas para organizar la información clínica del paciente bajo 5 ejes fundamentales. Este miedo al diagnóstico o miedo a que mi paciente llegue con un medicamento, un ansiolítico, un antidepresivo, un antipsicótico y tenga una reacción secundaria, un efecto secundario y no sepa cómo manejar. Por un lado está el miedo, hay un grupo de colegas que tienen este temor, pero hay otro grupo de colegas que no tienen temor, sino que tienen prejuicio, prejuicio ante la psicopatología, prejuicio ante la locura, prejuicio hacia las instituciones de salud mental,
hacia los psiquiatras, hacia los psicofármacos y hacia el diagnóstico, por supuesto. ¿Cuál es ese prejuicio? Creer que si yo diagnostico a mi paciente o consultante o cliente, como ustedes le llamen, yo le llamo paciente porque así es mi costumbre. Si yo diagnostico, lo voy a deshumanizar, lo voy a etiquetar y lo voy a transformar en un nombre en una página del DSM-3, 4, 5 o el que sea. Esto no tiene nada que ver con la palabra diagnóstico. Por otro lado, el prejuicio de que los medicamentos son malos. Los medicamentos no son malos ni buenos. Los medicamentos están bien indicados, bien administrados, dosificados y tienen una buena respuesta del paciente o no la tienen. No es una cuestión de creencia religiosa, de tenerle fe o no al medicamento, es una cuestión química del cerebro en conexión con la química que viene de afuera, que es del medicamento. Y por otro lado, el prejuicio ante los colegas psiquiatras, que bueno, yo entiendo que en la historia de la psiquiatría ha habido momentos oscuros y muy oscuros, y en algunas instituciones psiquiátricas en la actualidad también hay situaciones muy oscuras y muy tristes, de una carencia total de empatía y de una violación hacia los derechos humanos de los pacientes que están en estas instituciones. Pero esto no tiene que ver con la psiquiatría, sino con quienes ejercen la psiquiatría y podría decir con algunos que ejercen la psiquiatría desde esta posición de poder, como bien lo manejaba Michel Foucault en sus obras, en algunas de sus obras. El manejo de la salud mental es un manejo del poder, como el manejo de la salud en general, pero sobre todo de la salud mental y el tener el control de aquellos que son considerados locos o alienados o inadaptados o desadaptados frente a todos nosotros que somos los normales, los adaptados y los que estamos acordes a las leyes y a lo que nos dicta la sociedad. Entonces, ni una cosa ni la otra, diría yo, ni miedo ni prejuicio, sino conocimiento. Y conocimiento de lo que la historia de la psicopatología y de la clínica psicológica nos puede aportar, nos puede nutrir para nuestra práctica como psicoterapeutas. Les quiero comentar que esto de psicopatología funcional es un invento mío, con todo respeto, porque no existe una psicopatología funcional como tal, sino que yo quise buscar una palabra que pudiera poner en contexto qué es lo que manejamos en el seminario de psicopatología funcional para psicoterapeutas. Es un enfoque crítico, un enfoque reflexivo, incluyente. Quiere decir que a este seminario pueden llegar psicoterapeutas de diferentes corrientes de trabajo, formas de trabajo, modelos, y también transversal, que la reflexión de la psicopatología pueda transversalizarse hacia el campo de la antropología, de la filosofía, de la medicina, del arte y de la psicología como tal. En realidad, este seminario que impartimos en TEPAL, si después alguno de ustedes está interesado, nos dejan sus datos. Esperemos después de esta cuarentena y cuando podamos hacerlo presencial, le demos pues ya concretarlo. Es un seminario que les va a proporcionar herramientas para aquellos que consideren que en su formación tuvieron huecos, ¿sí? Porque a lo mejor algunos hicimos la carrera de psicología,
pero nuestra universidad o nuestra institución nos orientó más, estaba más orientada hacia lo social o hacia lo educativo, no tanto hacia lo clínico, o algunos no vienen de carreras de psicología y entonces vienen de formaciones en psicoterapia donde han aprendido mucha técnica pero poca reflexión, o han aprendido mucha reflexión y técnica acerca de ese modelo en particular y no del gran campo de los trastornos de personalidad, de las neurosis, de la psicosis, etc. Entonces, es un seminario, diría yo, introductorio, un seminario profundo, que pretende darles herramientas a estos dos tipos de públicos y también construir conocimiento en común, hacer análisis de casos, trabajar con el DSM-4, las diferencias que hubo ya en el DSM-5, que se conservó, que se quitó, etc. Pero en general, ¿para qué nos sirve a nosotros como psicoterapeuta tener conocimiento de lo que le está sucediendo al paciente como diagnóstico? O sea, ponerle un nombre a esto que le sucede. Yo entiendo que en la psicoterapia gestal de orientación relacional o la psicoterapia existencial humanista, lo que cura es la relación terapéutica y no la técnica. Pero sí es importante que lo que le sucede a ese otro, poderle poner un nombre, esa condición específica que tiene este otro llamado paciente o consultante, es muy importante para el pronóstico de esta relación. Si bien es una relación que co-construimos con el paciente, esa relación tiene un pronóstico. ¿Por qué razón? Esa relación tiene un pronóstico porque habrá condiciones específicas del paciente que nosotros no tengamos la habilidad necesaria para atender, o simplemente no sea esa condición psicopatológica parte del campo que nosotros manejamos, sino que sea del campo neurológico, neuropsicológico, psiquiátrico, médico, etc. Entonces la psicopatología nos da esta capacidad de poder agudizar nuestra percepción, nuestra empatía, nuestro conocimiento de la problemática del paciente sin etiquetar, por supuesto, sin deshumanizar, sino esta capacidad de profundizar en su situación psicológica, emocional y poder determinar si yo soy capaz, no porque sea tonto, no porque no tenga inteligencia, no estoy hablando de eso, sino que tenga los conocimientos y las habilidades como terapeuta para poder abordarla de manera eficaz. Quiere decir que esta co-construcción no es siempre tan horizontal como en muchas teorías se plantea. Si tengo un paciente con episodios psicóticos y no están controlados con un medicamento, probablemente yo tenga que ponerme a cargo muchas veces de la situación porque hay peligro que pueda atentar contra mi vida o que el paciente pueda realizar algo que atente contra su integridad física, psicológica o contra el entorno. Si tengo un paciente con trastornos psicóticos que están controlados con medicamento, a veces tengo que ponerme a cargo de la relación terapéutica. No puedo dejarla tan abierta porque este paciente puede estar manifestando efectos secundarios de medicamentos a los cuales se está adaptando y entonces necesito aprender a trabajar en interdisciplina.
¿Qué me ha dejado la psicopatología a mí, el estudio de la clínica psicopatológica, fuera de los prejuicios y los miedos que hablaba en un inicio? Me ha dejado mucha humildad, ¿no? Mucha experiencia, pero también mucha humildad. La humildad de decir yo con esto no puedo. Y la humildad de decir yo no sigo este proceso porque aquí hace falta que intervenga un medicamento, aquí hace falta que este paciente sea atendido con otro modelo diferente, porque considero que ningún modelo de psicoterapia es infalible ni es la medicina para todos. Por igual, sería una charlatana si yo considerara esto como una posibilidad. Creo que la psicoterapia corporal, por ejemplo, es muy indicada en trastornos a ciertos tipos de trastornos de personalidad, porque con el trabajo de desbloqueos de segmentos corporales, incluso de algunos ejercicios de bioenergética, de intervenciones en el cuerpo del paciente, permiten esta autorregulación neurovegetativa en ciertos casos donde existe esto que se llama disautonomía emocional regulada por el sistema nervioso autónomo, como en el caso de los trastornos bipolares, de los trastornos limítrofes, que son los tipos de trastornos de personalidad que yo más atiendo y que me encanta atender. Tengo pacientes también algunos pacientes con esquizofrenia controlada desde hace mucho tiempo, y el trabajo corporal ayuda mucho, sobre todo en el manejo, en mi caso, hablo de mi experiencia, de los efectos secundarios de los medicamentos, las rigideces que se acumulan parte superior del tórax, ¿sí? En el segmento ocular, por ejemplo. La psicoterapia corporal es muy noble y muy efectiva. Considero que los modelos gestálticos, existenciales, humanistas, cognitivos, conductuales, tienen grandes también herramientas para trabajar con trastornos de personalidad. Pero el trastorno de personalidad, fuera de lo que el DSM 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? O sea, del último al primero, nos plantea, y más el DSM-5, donde todo es un trastorno de personalidad, creo que ahí se comete un grave error. No todo es trastorno de personalidad. Los psicoterapeutas atendemos más el campo de lo que se llaman las neurosis del carácter, que así le llamaba Sigmund Freud. El carácter es una estrategia de sobrevivencia, de tratar de conciliar nuestros deseos, nuestros impulsos con el yo y el medio, de tratar de negociar, y donde algunos de nuestros mecanismos de defensa, de protección, fallan. Por lo tanto, el paciente neurótico, nosotros con nuestras neurosis, tenemos un cierto nivel de sufrimiento existencial. Quiere decir que la neurosis tiene una condición que se llama ego distónica, o sea, no hace resonancia con nuestro ego, como que hay una parte de nosotros donde no nos sentimos tan bien. Esto de estar como dentro de una coraza, diría Wilhelm Reich, el padre de la psicoterapia corporal, estar como atrapados en un comportamiento estereotipado en ciertas áreas de nuestra vida. El paciente que nosotros atendemos, el cliente, el consultante, como ustedes le llamen, tiene esta dificultad en ciertas áreas de la vida, pero no en todas. En otras áreas de la vida, incluso esta condición egodistónica, esta estereotipia, o sea, esta forma de actuar rígida, poco creativa, poco espontánea, puede incluso ser un buen recurso en ciertas actividades que él realice.
quiere decir que no es disfuncional, desadaptado, no me gusta usar la palabra desadaptado, disfuncional en todas las áreas de la vida. Mientras que el trastorno de personalidad sí tiene un nivel de moderado a severo, de moderado a grave, de disfuncionalidad, pero tiene esta característica, no es egodistónico, es egosintónico. ¿Qué quiere decir? Que la persona no hace conciencia de enfermedad, no hace conciencia que se está agrediendo a sí misma. La forma en que experimenta, en que piensa lo que le sucede, cree que así está bien, que así como ella ve el mundo es como todos ven el mundo y que todos tendrían que entenderla o entenderlo. Y hablo, por ejemplo, cuando mis pacientes limítrofes consideran que esa forma de experimentar la realidad como montaña rusa, ellos creen que todos vivimos en esa montaña rusa que ellos viven. Esto se llama condición egosintónica del trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son los menos. Ahora bien, un carácter, una neurosis del carácter puede, por situaciones de la vida, porque la persona no se pudo atender, porque no tuvo el suficiente apoyo afuera a nivel familiar, escolar, para desarrollar sus cualidades, sus fortalezas resilientes. Entonces esta neurosis del carácter se va agravando hasta desencadenar en un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son los menos. Lo que pasa que ahí sí el conocimiento del DSM nos va a mostrar cómo a la psiquiatría también le ha convenido considerar que todos son trastornos de personalidad, porque de la mano del trastorno de personalidad va el medicamento. Y esta es la parte oscura, diría yo, de la psiquiatría y no de la psiquiatría como conocimiento, del ejercicio de la psiquiatría y de la psicopatología, en donde hay un exceso de medicalización como una forma de control hacia la persona, donde ahí sí hay una deshumanización. Diagnosticar no deshumaniza. Dar un medicamento en un contexto adecuado, con un diagnóstico adecuado, no deshumaniza, ayuda. Lo que no ayuda es considerar que todos los seres humanos que manifiesten alguna situación desadaptada, inadecuada, disfuncional, son trastornos de personalidad. Son trastornos de personalidad. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Porque me gustaría hacer un ejercicio de diagnóstico diferencial, explicarles un poquito qué es esto de diagnosticar. Por ejemplo, cómo podemos hacerlo en un ejemplo práctico, cómo nos puede apoyar en la psicoterapia. No, hasta ahorita no hay ninguna duda, solo saludos. Saludos, bueno, saludos a todos, colegas, amigos que estén conectados. Bien, la psicopatología tiene hay tres grandes campos, ¿no? Tres grandes modelos. El modelo médico, que está sustentado básicamente en el conductismo y en el estudio de los signos. O sea, los signos, si hay colegas médicos conectados, pues saben ustedes trabajan muy bien con esto de los signos, ¿no? O sea, un signo es algo que se puede medir, que presenta el paciente y que puedo medir, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Es un signo. Este modelo dentro de la psicopatología de orientación médica derivó en el modelo cognitivo-conductual de la psicoterapia, o sea, la rehabilitación de la conducta, que es muy funcional, que me parece un modelo dentro de la psicoterapia muy interesante,
para cierto tipo de problemáticas. El modelo psicodinámico, dentro de este modelo psicodinámico, entender las motivaciones, los traumas infantiles, y se sustenta en el psicoanálisis freudiano y todas las corrientes derivadas del psicoanálisis. El modelo psicodinámico tiene una perspectiva clínica, pero fue muy fundamentada en los pilares teóricos del psicoanálisis. No estoy en contra de esto, nada más quiero aclarar de dónde vienen las tres corrientes psicopatológicas. Y una tercera, que es la existencial fenomenológica, y yo diría que hay una, no tanto como una cuarta corriente, pero sí un momento de la historia de la psiquiatría y de la psicopatología muy importante, que es la antipsiquiatría, en donde ahí hicieron como una relación, una vinculación con Michel Foucault y su crítica a los modelos de salud mental, en la antipsiquiatría de Ronald Laing, que creo que es muy, muy importante, y el modelo existencial fenomenológico de Karl Jaspers y de todos los que se encuentran en esta corriente, donde al paciente y su condición, ya no se habla de enfermedad mental, sino de condición como existente, como experiencia de vida, está dándole un significado a lo que llamarían en otro modelo o en otra corriente su trastorno de personalidad. Aquí en el modelo existencial fenomenológico no se habla de trastorno limítrofe, sino de experiencia limítrofe. No se habla de trastorno depresivo, sino de experiencia depresiva. Me gusta mucho esta corriente de la psicopatología, aunque no estoy totalmente de acuerdo, porque yo sí considero como psicoterapeuta corporal que sí hay ciertos factores de la química cerebral y también de la construcción del carácter en la infancia que no son experiencias sino construcciones, en donde también lo biológico tiene su lugar. No soy biologista, pero considero que tampoco, no estoy de acuerdo en la separación cuerpo-persona, ¿no? Entonces, en el concepto cuerpo, soma, está lo biológico, lo neurobiológico. Entonces, la psicopatología tiene estas tres grandes líneas de trabajo: la médica, la psicodinámica y la existencial fenomenológica, y dos formas de trabajo: el trabajo de categorizar, la psicopatología categorial, y la psicopatología dimensional. La categorial es poder clasificar todas las depresiones y sus variables, ¿no? O sea, este es el cuadro, esta es la depresión y estos son los diferentes trastornos depresivos que existen. Estas son las psicosis y estos son los diferentes cuadros psicóticos que existen. Esto lo podemos encontrar en los CIE, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, y también en los DSM, en los manuales que construyen, que discuten, que analizan y que un tanto también manipulan en los psiquiatras que manejan la salud mental en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Y la psicopatología dimensional, en donde estudiamos el aspecto del paciente y su entorno. El paciente con su condición psicopatológica, su conciencia de enfermedad, por decirlo así se llama, la vivencia que tiene de esto,
cómo desde su existencia él lo maneja o no lo maneja o es manejado por esta condición, y cómo esto impacta en su entorno y su entorno impacta en él. Esta es la psicopatología dimensional y es de alguna manera con la psicopatología que nosotros los psicoterapeutas trabajamos más. Bien, entonces mi postura ante el diagnóstico es no, el diagnóstico no etiqueta. Diagnosticar viene del griego y quiere decir a través de los signos y los síntomas que manifieste el paciente, yo puedo tener una visión multidimensional de él y poder también ser muy humilde y considerar mis alcances, mis limitaciones, si es necesario el trabajo interdisciplinario o no, si es necesaria la canalización a otras instancias, a terapia grupal, a una institución, a internamiento, una institución psiquiátrica, etc. El diagnóstico, entonces, no es justamente, ir a través de esta información que me van dando los signos que puedo observar en el cuerpo. Por ejemplo, hay muchos signos en las diferentes, podríamos decir, trastornos de personalidad, signos que puedo observar en el cuerpo, sudoración, cambios de color de la piel, etc. Y los síntomas, por ejemplo, en el campo médico, un síntoma es el dolor, porque el dolor no lo puedo medir porque tiene una condición subjetiva de cómo yo experimento el dolor. Hay personas con un alto umbral al dolor, hay personas con un bajo umbral al dolor físico. Lo mismo en lo emocional. Hay personas con altos umbrales al dolor emocional y otras con baja tolerancia al dolor emocional. Y no van de la mano. Puedo tener un alto umbral al dolor físico y un bajo umbral al dolor emocional. Entonces, los signos son objetivos, los síntomas son subjetivos, se interpretan de acuerdo al modelo de trabajo que yo tenga, decodifico la información del síntoma junto con el paciente en la relación terapéutica. El síntoma puede tener características exclusivamente emocionales o puede tener características psicosomáticas. Por ejemplo, las colitis, por ejemplo, pues los problemas de las vías respiratorias, etcétera, pueden ser psicosomáticas. Bien, no solo es hacer un diagnóstico en las primeras sesiones, como decir, bueno, mi paciente tiene pues su caracterología me dice que es de tipo narcisista, su caracterología es de tipo de los grupos del DSM, por ejemplo, el primer grupo que es de los raros o excéntricos, que no me gustan estos términos, pero bueno, así lo pone el DSM, que son los esquizoides, esquizotípicos, etc. Mi paciente entra como dentro de este carácter un tanto disociado, un tanto raro, excéntrico, o es más del grupo B o del clúster B, que son los del tipo narcisista de la personalidad, o del C, que son los fóbicos, dependientes emocionales, miedosos, etc. Y puedo también mapear corporalmente porque la expresión corporal, el cuerpo revela muchísima información para poder ubicarme en qué grupo está. Los grupos que maneja el DSM tienen características similares. Por ejemplo, si es el grupo B de los emocionalmente inestables y narcisistas, tienen características en común. Y luego cada uno tiene características diferentes. Esto lo maneja el DSM como trastornos de personalidad.
pero podemos tener pacientes que no llegan a trastorno, que su caracterología es narcisista y por lo tanto con el proceso terapéutico se puede trabajar. Esto es hacer primero el primer abordaje diagnóstico del paciente. Luego, hay algunos de nuestros pacientes nos plantean retos más complejos y entramos en otra fase del diagnóstico que es el diagnóstico diferencial. Hacer diagnóstico diferencial es lo que hacen los médicos. O sea, el diagnóstico diferencial es muy rico porque implica un ejercicio de observación y de reflexión acerca de si esta persona tiene tristeza, si esta tristeza es depresión, pero depresión mayor, o sea, una depresión de tipo psicótica, ya llegando a trastorno de personalidad. Si es una distimia, o sea, esta tristeza forma parte de esta como aburrimiento, vacío existencial, como esta depresión neurótica que se le llamaba antes. Si esta tristeza es una reacción porque acaba de perder su trabajo, porque acaba de romper con la pareja y entonces llora, o esta tristeza es porque está viviendo un duelo y por eso tiene tristeza, empezar a encontrar las semejanzas y las diferencias de un síntoma es hacer diagnóstico diferencial y es muy rico el trabajo del diagnóstico diferencial porque tenemos que conocer una amplia gama de padecimientos para poder comparar este síntoma pertenece a este y este trastorno o a este y este carácter o solamente lo vemos en ciertos padecimientos o en ciertos momentos. Otra cosa que tiene el diagnóstico diferencial es que me permite notar si a veces si no estamos confundiendo un padecimiento con una comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que, por ejemplo, podemos encontrar paranoia, o sea, esta hipervigilancia, si saben lo que es paranoia, esto que creo que todo el mundo habla de mí, que me persigue, que me van a atacar, que me pueden capturar, estoy en permanente estado de alerta. Esta paranoia puede hacer comorbilidad, puede ir junto con otro padecimiento sin ser un trastorno de personalidad. Ahora, hay un trastorno paranoide de la personalidad y hay paranoia sola como reacción, como comorbilidad, como si fuera la paranoia junto con, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Mi paciente puede tener ansiedad como trastorno, tiene un alto nivel de ansiedad en muchas áreas de su vida y también tiene este rasgo o estas reacciones paranoides ante cierto tipo de circunstancias. Bien, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría interactuar un poco con ustedes. ¿Qué opinan No, de esto, de la psicopatología en la psicoterapia? no han enviado nada aún. Si quieres, damos unos saludos rápidos. A, a Araceli Aguilar, Hola, Araceli. a Malinali, a Malinali. Laura Renata Monjes de Casa de Movimiento, Muy muchos bien. saludos. A Carla Sistecat, tu paisana Ana Paula Mejuto, Saludos. Miguel Ángel Mejía y Roselena Bravo. Ok. Pues hasta ahora no han enviado ninguna pregunta.
Bueno, entonces, pues decirles que se atrevan a escribir, a comentar, qué les parece, a qué reflexiones los está llevando esta plática. Si tienen algo en específico, algún padecimiento, algún trastorno o alguna caracterología en específica que les llame la atención. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho atenderlos, pero sí me gusta mucho estudiarlo, es el narcisismo. El grupo B del DSM, el clúster B de los narcisistas, son 4 trastornos de personalidad: el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno limítrofe de la personalidad, que es el más afectado, diríamos, el trastorno narcisista como tal, el narcisista es el buscador de éxito, ¿no? El que es narcisista no antisocial, diríamos, y el histérico, o sea, están en este grupo de los narcisistas y que comparten esta necesidad permanente de estar en la alfombra roja, ¿no? Así les digo yo. O sea, este grupo tiene como esta necesidad, por supuesto, motivados y por una herida muy antigua, infantil, a querer demostrar que, que ellos son mejores que todos nosotros, motivados por el orgullo, la soberbia, ¿no? Y siempre en esta necesidad de recibir aprobación, pero no como el masoquista que le gusta que le digan gracias a ti, a que te esfuerzas y te cortas las venas por mí, entonces yo pude estudiar, mi querida suegra que te has sacrificado tanto. No, sino más en esta parte incluso corporal de levantar el cuello, ¿no? Que esta es nuestra parte narcisista, mirar a la gente como por encima, ¿no? Un poco como con cierta tensión aquí, como fúchila el pueblo, y estar en la alfombra roja, o sea, vean la alfombra roja de cualquier festival de cine, de los Oscars, etcétera, y ahí está la feria de las vanidades, ¿no? Esa es la parte del narcisista, cómo se maneja de esta manera tan superficial, tan dentro de la imagen, del quedar bien, con casi nula empatía hacia la necesidad del otro. Y entonces, si nuestro paciente tiene estos rasgos del carácter, no trastorno del carácter, el diagnóstico diferencial nos va a permitir, primero, el diagnóstico como tal, ubicarlo en el grupo de problemática narcisista. Esto va a hacer que la relación terapéutica tenga características diferentes a mi otro paciente que no es de este grupo. Por eso sí entiendo desde el humanismo y desde el existencialismo que co-construimos, y esto que decía Carl Rogers, la relación terapéutica es la que cura, no la técnica, bla, bla, va a ser diferente. Yo como terapeuta, no, incluso corporalmente, me va a mover diferente tener frente a mí un paciente narcisista con características, narcisistas, a tener a un paciente del grupo de los raros excéntricos que están como en su mundo, volados, viendo hacia el techo, ¿no? Un tanto que no concretan nada, que les cuesta pues el manejo de lo básico, de la alimentación, del dinero, la profundidad de las relaciones, la intimidad, etcétera, no la sexualidad, la intimidad. Por lo tanto, mi trabajo para poder empatizar
desde mi cuerpo y desde mis emociones y poner al servicio del proceso terapéutico mis recursos, son diferentes y habrá caracterologías, trastornos de personalidad con los que no puedo. Y es muy humilde y muy ético esta humildad ética, no humildad masoquista, para poder decir yo con esto no puedo. Yo entiendo que es la persona que vive el narcisismo y que de alguna manera a un nivel muy profundo de su ser, de su alma, sufre por esto, pero yo con eso no puedo. O sea, no puedo, no me puedo acercarme, es difícil, etcétera. Bueno, y si voy a supervisión con mi supervisor y así todo no puedo con esto, pues bueno, también hay otros colegas que sí pueden con el narcisismo de los pacientes. Como hay psicoterapeutas que no pueden con las adicciones o no pueden con el trastorno de alimentación o no pueden con las personas con depresión o con las personas que viven con ansiedad, etcétera. Entonces, la psicopatología nos da este marco de conciencia, de ética, pero también de enriquecimiento personal, de transformación como psicoterapeutas, porque en la medida que podemos trabajar con una variedad de caracterologías y de trastornos de personalidad, sin ser todólogos, porque estoy en contra de eso, pero sí con variedad para poder exponernos y poder poner a prueba nuestros recursos, nos va a dar también mucha satisfacción personal, mucho crecimiento, mucha reflexión, mucho también mirarnos a nosotros y en nuestras dificultades como psicoterapeutas. A eso los invito, a que la psicopatología sea un ejercicio de autoconocimiento para nosotros, un recurso para trabajar mejor, con más efectividad, con más empatía, con más humanidad con los pacientes, que la psicopatología sea un campo de exploración, de conocimiento, de investigación y no un miedo o un prejuicio. Entonces voy a parar aquí, no sé cómo está el tiempo. Ya hay un par de preguntas. ¿Cuánto tengo? Ya hay un par de preguntas para que las resuelvas. Pregunta Elizabeth Piñón, si es posible el tratamiento sin medicación de los limítrofes. Sí es posible. Tengo algunos pacientes limítrofes no medicados. Dos de ellos son adolescentes, una adolescente y una chica y un chico, adolescentes. Sí es posible. El asunto que en el limítrofe puedes tener un trastorno limítrofe muy manejable todavía y que a través de con una buena estructura psicoterapéutica puede funcionar sin medicación. La medicación es importante cuando el paciente limítrofe tiene en su historia hay abuso de sustancias, antecedentes de cutting o ha habido intentos de suicidio, entonces habla de una dificultad severa para autorregularse emocionalmente y un muy bajo control de impulsos. Mientras el limítrofe se maneje nada más en la intensidad, en un poco en esta parte de la inestabilidad emocional, etcétera, lo puedes manejar sin medicamento. Miguel Ángel Mejía pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una consulta psicológica y una de psicoterapia?
Bueno, una consulta psicológica y una de psicoterapia. La consulta para que trabajes como paciente es siempre una consulta de psicoterapia. El psicólogo se forma como psicólogo, pero no donde conoce sobre psicología educacional, psicología clínica, laboral, social, etcétera, pero no se forma como psicoterapeuta. Solamente nos formamos como psicoterapeutas los que nos dedicamos a dar consulta, a atender pacientes que necesitan de un apoyo psicológico. Hay psicólogos que se encuentran trabajando en instituciones de derechos humanos, en elaboración de materiales didácticos, no trabajan en la parte clínica, digamos. Esa es la diferencia, pero siempre que tú hables de consulta como paciente, es consulta de psicoterapia, consulta de psicología clínica. Ese sería el campo de la psicología en la cual nos movemos los psicoterapeutas. También está el campo educativo y en el psicólogo educativo que se dedica a revisar los problemas de aprendizaje y demás, hay un área que se llama psicopedagogía, donde estos colegas trabajan con trastornos del lenguaje, del aprendizaje, etcétera, y también están los neuropsicólogos, que algunos no, son médicos y psicólogos y neuropsicólogos, y algunos son psicólogos, neuropsicólogos, no son médicos, que trabajan más sobre la evaluación de las funciones cerebrales que están relacionadas al aprendizaje o a la adquisición del lenguaje, etc. Laura Elizabeth Martínez dice, me parece muy importante el enfoque existencial fenomenológico para abordar la psicopatología. Aún ahora me peleo con un enfoque solo psiquiátrico. Prefiero un abordaje integral, humanista en el acompañamiento de la persona. Así es. Sí, el enfoque existencial fenomenológico es muy interesante, muy efectivo, pero no debes de olvidar, creo yo, bueno, no, este es mi punto de vista, no estoy de acuerdo en una sobremedicalización del paciente, pero considero que sí a veces hay pacientes que requieren de ciertos estudios, ¿no? De neurológicos, descartar situaciones metabólicas o de situaciones médicas. Y sí, por supuesto, considero que a los colegas psiquiatras, les vendría muy bien a muchos de ellos conocer el modelo fenomenológico para el ejercicio de la psiquiatría, les daría como mejores herramientas de empatía, de acompañamiento. Creo que hay ya apertura en los psiquiatras en formarse dentro de la psicoterapia, pero todavía muy dentro del campo cognitivo-conductual o del campo psicoanalítico. No conozco psiquiatras, solamente conozco un colega en Argentina que vive actualmente en Nueva York, que es psiquiatra de formación reichiana, o sea, es orgonterapeuta y trabaja específicamente con psicoterapia corporal en epilepsias y en psicosis, en esquizofrenias. Él se llama Jorge Stolkiner, es de mi tierra, de allá de Córdoba, Argentina. Pero los psiquiatras en general que yo he podido contactar y con los que trabajo y demás, los que tienen formación en psicoterapia o que conocen formas de acompañamiento generalmente son cognitivos conductuales o se han formado en psicoanálisis, pero no en gestal, no en corporal, no en fenomenología, en existencial, no. ¿Alguna otra pregunta?
comentarios, algo que quieran aportar, qué les parece la plática, la propuesta. No, nada más. Dice Miguel Ángel, dice, excelente ponencia, también de acuerdo en la multidisciplina. En la interdisciplina. Ajá. Ok, sí. Y Sí, gracias. Sí, es muy importante. No siempre vas a trabajar en interdisciplina, o sea, yo no trabajo en una clínica, pero tengo a la mano siempre una red de neuropsicólogos, de psiquiatras. Varios de mis pacientes ya tienen sus psiquiatras y trato de hacer contacto con ellos. A veces me va muy bien, a veces me va muy mal, a veces ni bien ni mal, ¿no? Entonces, pero yo personalmente tengo colegas psiquiatras, neuropsicólogos, neurólogo, médico internista, nutriólogo, masajista, chamán, brujo, ¿no? O sea, realmente lo digo con todo respeto, una red de apoyo, porque considero que en algunos casos, pues la psicoterapia sola no saca adelante. En muchos casos sí. Entonces, bueno, sí me gusta el trabajo interdisciplinario, aunque no tenga yo mi propia clínica, ¿no? Pues yo creo que finalizamos por hoy la transmisión. Te agradecemos mucho, Pati, que hayas aceptado esta invitación. Ok, y si están interesados en el seminario, entonces a través de TEPAL, pues sí, les hacemos la invitación, mándennos sus datos y que tengan una bonita noche, un gusto haber compartido con ustedes. Que estén muy bien y que todo vaya bien en su salud, en sus familias con esta cuarentena. Sí, bye. Lo pasen bien, bye. Ok, ya, Pati. Muchas ¿Ya gracias. me puedo salir? Ya, ya.